Hola, mi nombre es José Luis Rangel Camacho del Tecnológico Monterrey, Campus Estado de México. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre el cristianismo, en especial el cristianismo evangélico. Los cristianos evangélicos, como su nombre bien nos dice, son las personas que creen solo en el Evangelio, es decir, en el libro sagrado, la Biblia. En México, el cristianismo evangélico ha ido creciendo mucho debido a que los católicos lo han encontrado como una alternativa, ya que se sienten más libres debido a que no encuentran un orden jerárquico en esta religión, es decir, todos son iguales. El pastor puede formar una familia y las personas pueden convivir más con el pastor. Bueno, pues a continuación les mostraré una pequeña entrevista que realicé a uno de mis compañeros de la escuela. Él es cristiano evangélico y pues se encuentra en algunas organizaciones de este sistema de creencia. Gracias. Pues el día de hoy estamos con nuestro compañero Cristóbal Rolando, que estudia ingeniería mecatrónica. Él tiene 19 años y bueno, su sistema de creencia es el cristianismo evangélico. Bueno, Cristóbal, cuéntanos, ¿por qué crees en este sistema de creencia del cristianismo evangélico? Bueno, principalmente porque pues fue algo que resultó para mi vida algo bueno, tuvo cambios que fueron vistos de manera muy especial, de manera directa. También porque creo que una de las mejores maneras en las cuales tú puedes afirmar tu fe o puedes de alguna manera estar seguro que lo que crees es algo cierto, ¿no? Pues tiene que ver con tus vivencias, con cómo tú también lo vas desarrollando en tu propia vida, pero también puede ser con el estudio de diferentes bases, tanto históricas como científicas, que también te ayudan a tener una perspectiva sobre lo que estás haciendo, pues es algo correcto, es algo congruente y pues algo que puede ser de beneficio para ti y para otras personas y que aparte pues te llena, ¿no? ¿Quién te introdujo a este sistema de creencia? ¿Tus papás? ¿Tú solo? Pues en esencia quienes abrieron la puerta, por así decirlo, fueron mis padres, en especial mi madre, y llegó un momento en el cual ella pues me dio exactamente me dio esa decisión de decidirlo. Y ella me dijo, mejor te es conveniente que si no lo crees no lo hagas, o simplemente no, digamos, lo que tú mismo te convenzas, porque si no puede incluso hasta ser perjudicial para tu vida. Entonces yo la verdad cuando va a esta situación, pues yo me doy cuenta de eso, yo quiero verdaderamente tener un crecimiento espiritual a través de lo que es pues el cristianismo, de entrarme en eso. Y es así como pues hasta la fecha así es decir, por convicción, por seguridad y simplemente por algo que es a mí algo que a mí me gusta hacer y disfruto hacer. ¿Qué es lo que más te gusta de practicar el cristianismo evangélico? Pues experimentar el poder de Dios. Es decir, por ejemplo en tu vida lo que es, o sea, en el cristianismo hay esa creencia de que Dios está con nosotros en todos los momentos, que Él es el que pues se manifiesta en tu vida y que cuando tú pides y oras creyendo que así va a suceder y verdaderamente tienes un conocimiento de lo que es el poder de Dios y actúas en ello agradando lo que es de Dios a través de lo que dice la Biblia, en este caso, pues Dios dice que Él puede conceder todo lo que tú, en ese anhelo que tú quieras, pues, hacerlo de esa manera, porque es algo que pides de acuerdo a su voluntad. Entonces a mí lo que a mí de verdad me impacta mucho es cuando tú ves, no sé, milagros de las personas, milagros en tu propia vida, cambios en la vida de la gente, cambios en tu propia vida también, pues es algo que a mí la verdad pues me enamora cada vez más y que habla de que es algo que no busca un egoísmo, es algo principalmente con una persona, sino que verdaderamente trasciende para bendecir no solamente a ti, sino a muchas otras personas. Oye, acerca un poco más sobre la creencia, la Virgen María, ¿qué representa en el cristianismo evangélico? Mira, todo lo que vemos a través del cristianismo tiene que ver con una base bíblica y todo se evalúa a través de lo que dice la Biblia. Texto sagrado. Ajá, son 66 libros, de hecho también hay una pequeña, bueno, muy grande, pero pequeña en cantidad de libros de la Biblia que hay entre una Biblia católica y una Biblia cristiana, por así decirlo. Son 66 libros de la Biblia cristiana, en el catolicismo hay más, pero se les considera algunos libros apócrifos de acuerdo a la doctrina cristiana. Y bueno, hablando por ejemplo del Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, que vienen tanto en las dos Biblias,
ahí habla sobre la figura de María. Entonces, y de hecho estaba profetizado antes en el Antiguo Testamento el nacimiento del Mesías, del Hijo de Dios, de una virgen. Y lo que entiendes tú, por ejemplo, de ahí, bueno, estudiando lo que es el carácter de Dios, estudiando cómo Dios se manifiesta en las personas, María fue una mujer que verdaderamente, pues, era alguien que amaba a Dios, alguien que tenía un acercamiento con Dios y que, pues, verdaderamente anhelaba ser usada por Dios. Y Dios lo que hizo fue utilizar a María para que de ahí fuera, de alguna manera, la simiente de Jesucristo sin nacer a través de ella. Dice la Biblia también que no fue algo carnal entre un hombre y una mujer, sino que fue Dios quien concibió a través, bueno, que se quiso esa concepción, por así decirlo, y que de ahí nació Jesús. Y lo que dice también la Biblia, por ejemplo, es que una vez llegó María con los hermanos de Jesús, porque María después tuvo diferentes hijos, con José, que lo conocemos, y que le preguntaban sus discípulos, oye, ¿dónde está tu madre y tus hermanos? Y Jesús les decía, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que Jesús está en un lugar principal en la creencia. Él es el que dice la Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces entendemos que no hay un intermediario solamente Jesús. Es decir, tenemos comunicación directa con Dios porque también eso dice la Biblia, no hay necesidad de algo más. Y la figura de María se ve como una mujer que puede ser de ejemplo, pero también, como dice la Escritura en los 10 mandamientos, en el Éxodo, en lo que también dice Jesús en Mateo, que solamente a Él sea, por ejemplo, la veneración, que no haya idolatría hacia alguien más, hacia una estatua, por ejemplo, tampoco en eso, sino solamente a Jesús. Y es así como nosotros lo vemos, no como algo que tenga que venerarse solamente a Dios, y que de acuerdo al punto de vista cristiano, pues hubo una desviación en cuanto a la manera de ver la relación con Dios y las personas. Entonces solo existe, solo el más importante es Dios, debemos llegar a Él, solamente depende de ese camino. Ajá, a través de lo que es Jesús. Es decir, Jesús también es un punto importante, porque dice la Biblia también que, pues, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y que también, pues, Dios, es decir, Dios dio su Hijo, pero también era Dios, y es de esa manera como vemos que Jesús, pues, es la entrada hacia Dios, es lo que vemos actualmente. ¿Y perteneces a algún grupo, a alguna organización religiosa? Bueno, sí, es decir, pertenezco a una iglesia que se llama Punto de Encuentro. Bueno, de acuerdo al punto de vista del Estado, tiene que tener el nombre de asociación religiosa, aunque para nosotros no es como una religión, sino como un estilo de vida. Y sí, o sea, pertenezco, estoy activamente, pues, trabajando en varios aspectos que tienen que ver con el servicio a la iglesia, por ejemplo, la cuestión de la música, la alabanza, también sirvo ahí, en parte de lo que son las organizaciones de grupos pequeños en casas durante la semana, también tengo un servicio ahí, y también hay un programa de jóvenes, www.escena.tv, si lo quieren ver después, que también es ahí. También sirvo en eso, apoyo en cuanto a la cuestión de conducción. Es un programa donde se transmiten materiales pues, del cristianismo que pueden ser útiles para la vida de cualquier persona que se lo quiera decir. Bueno, Cristóbal, pues muchas gracias por esta entrevista. Sí, cada quien tiene su diferente forma de pensar. Así es. En esta ocasión, pues, nos tocó investigar un poco sobre algo diferente a lo nuestro. Pues él es Cristóbal, practica el cristianismo evangélico. Pues lo podemos encontrar aquí en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Hola, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues en conclusión, cada persona tiene el derecho de profesar la religión que desee y debemos de respetar su forma de pensar, ya que así ayudamos a tener una mejor sociedad y el mejoramiento del mundo globalizado.